días. Nos corresponde hablar sobre la India. Y como siempre vamos a ubicarnos en el contexto. Tiene una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. 3 veces Venezuela, por decirlo generalizando. Y 1.400.000 habitantes. Nosotros tenemos 30 millones apenas. Además de eso, es un país que tiene más de 300 millones de dioses. Y esto es importante porque muchas personas piensan de que Dios es uno solo. Resulta y pasa que hay tantos millones de dioses que ellos los adoran. Yo una vez tuve una paciente de la India y empezamos a hablar sobre las religiones y yo le dije que cuál era su Dios y ella, guardando silencio, simplemente me sacó una especie de barajita, un dibujito de un mono, ¿verdad? Que se llama Hanuman, que es el dios mono de la India. Y me dijo, y todo lo que yo le pido me lo concede, para que ustedes vean que son cuestiones de fe, son cuestiones de fe. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en historia de la medicina, debemos entender que es una asignatura dinámica y por eso asociamos cada punto importante de nuestra profesión o de la vida misma con la historia de la medicina y todo el tiempo lo vamos a estar haciendo así. Hay coincidencias de material genético humano con los chimpancés, con los perros, con las vacas, con los gatos y hasta con los ratones. Los fabulistas, esos que escriben cuentos y moralejas con animales, sospechaban esto, porque a veces el ser humano se comporta como ciertos animales. Y por eso son esas comparaciones que establecían estos escritores, ¿verdad? Existe un templo en la India, Karni Mata, donde se adora a los ratones y a las ratas. Ustedes han oído hablar que muchas veces dicen fulano de tal es una rata. Bueno, no están lejos de la verdad, porque resulta y pasa que todos estos animales son nuestros hermanos menores. Y por alguna razón, por A o por B, los hindúes respetan mucho los animales porque ellos dicen, si Dios nos creó a todos, quiere decir que todos somos hermanos. Y nuestros animales, los animales, son los hermanos menores. Ahora bien, genéticamente se demuestra que somos hermanos porque el material, el código genético, se parece mucho al nuestro. Es decir, que por religión o por evolución somos muy parecidos. Y ya que hablamos de la importancia de la religión en la India, nos vamos a referir a Buda, porque es el creador del budismo. Él nació en lo que era la India en aquella época, del budismo. Y esta es una religión que se caracteriza porque no tiene Dios. El budismo entonces es una religión sin Dios. Bertrand Russell, un filósofo y matemático inglés, dijo, y que era ateo, si yo fuese religioso, yo creería o practicaría el budismo, porque es una religión tolerante. Se puede ser budista y se puede ser cristiano al mismo tiempo. Es una religión muy tolerante. Yo les recomiendo este libro que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura. Este libro, que es un libro breve, es muy bueno para los jóvenes, porque trata del sentido de la vida. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Para qué yo nací? ¿Qué lugar ocupo en este mundo? Y todos estos temas están tratados en este maravilloso libro que yo a ustedes se los recomiendo. En los sutras de Buda hay muchas frases sabias, como por ejemplo, conquístate a ti mismo. La verdadera riqueza está en el espíritu. La verdadera riqueza está en el espíritu. Aquí tenemos a Gandhi, que es el fundador de la India moderna, y él dijo estas palabras que son muy importantes para nosotros los médicos. Cuidar a los enfermos no tiene ningún sentido, a menos que uno experimente
una auténtica satisfacción en prestar ese servicio. Y por último tenemos El jardinero de Tagore, Premio Nobel de Literatura, de Poesía. Escribió unas poesías maravillosas y, por ejemplo, él dijo lo siguiente: la oscuridad es como dormir sin sueños. Más tarde ustedes van a estudiar el sentido de los sueños con Freud, el padre del psicoanálisis. Vamos a referirnos a aportes culturales en general. En primer lugar, el idioma que da origen a muchos otros idiomas, y el idioma original de la India es el sánscrito. De allí nos vienen palabras como Buda, Ayurveda, chakra, mantra, nirvana, mantra, yoga, ajedrez, alcanfor, azúcar, azufre, azul, jengibre, limón, naranja. También de allí nos viene la gramática, la forma correcta de escribir. Aquí tenemos la gramática de nuestro Andrés Bello. Los diccionarios se inventan también en la India. El álgebra, parte del álgebra nos proviene de la India. Y en la parte de las cocinas, la culinaria, tenemos el curry que muchos de nosotros usamos en nuestros platos. Vamos a hablar de uno de los grandes médicos que vivió 8 siglos antes de Cristo. Ya aclaramos esto de la fecha. Aquí nos vamos a referir a Susruta, el cirujano. Y él recomendaba lo siguiente, y esto es bueno que lo tengan en cuenta los estudiantes. El médico debe tener buen aspecto, vestirse con modestia, pero buen aspecto. Debe tener buena salud. Porque un médico, por ejemplo, que esté fumando, ¿cómo le va a exigir al paciente que deje de fumar? Se refería a esto. Debe tener modestia, todos debemos tener modestia, no lo sabemos todo. No, nadie sabe todo, por eso es que en medicina hay muchas especialidades, porque un solo médico no puede abarcar todo. Vestir de blanco, la bata, ¿se recuerdan? La bata de Egipto. Tener calma, esto es muy importante, porque el paciente debe sentir de que él es importante para ti. No debes apurarte, debes tenerlo cada vez un solo paciente, aunque tengas una cola afuera, ¿verdad? Evitar la indecisión, las indecisiones se transmiten. El paciente puede presentir que le estás ocultando algo con tu indecisión. Transmitir esperanza. Debes darle esperanza al paciente, que vas a tener éxito en el tratamiento, porque psicológicamente esto es importante. El examen debe ser cuidadoso. Aquí volvemos a esto de que no debemos apurarnos para nada, ¿verdad? Y medir las palabras. Las palabras de nosotros tienen mucho peso. Nada de que yo he visto una vez, por ejemplo, a un médico que viendo un rayo X le dice al paciente, parece que tienes el corazón grande. Eso no es así, porque hay métodos para saber si está grande o no está grande, ¿verdad? Para medir una placa de rayos X. No hables más de lo necesario, porque las palabras de nosotros tienen mucho peso y después es muy difícil quitarle ese complejo que puedes inducirle al paciente. El otro médico importante es Charaka. Ya nosotros vimos que en Egipto tenemos a Imhotep, en China tenemos a Chanchunchín y aquí tenemos a Susruta y Charaka o Charaka. Es prácticamente de esa medicina ayurveda. Ellos recomendaban eso de la alimentación, lo que Hipócrates después va a decir, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La práctica del ejercicio, los pensamientos positivos y una higiene corporal y mental. Esto lo decía el médico Charaka. Por primera vez aparece un juramento. Si en la medicina de Mesopotamia había
leyes sobre el ejercicio de nuestra profesión, aquí aparece por primera vez el juramento hindú, que es, como se dice, un antecedente del juramento hipocrático, el cual nosotros observamos, practicamos hoy en día. Allí se dicen cosas como esta: dedícate a ayudar al enfermo. Es decir, cuando tenemos un paciente al frente, nuestra primera idea es cómo ayudarlo. No dañar. Esto después Hipócrates dice, por lo menos no dañas al paciente. No sabes, no conoces la enfermedad, debes referirlo. O debes investigar, porque un paciente todo el tiempo es un caso de investigación. Debes investigar o simplemente referirlo, repito. Perfecciona tus conocimientos. Nuestros estudios no terminan con el recibimiento del título. Nuestros estudios son hasta siempre. Todo el tiempo debemos estar estudiando. Observar una buena conducta. Una vez leí un caso de que en un restaurante discutieron unos hombres y uno de ellos resultó cirujano y le gritó al otro: que no caigas en la mesa de operaciones bajo mi bisturí. Imagínense ustedes, esta conducta debemos observarlo. Es bien difícil, porque somos humanos como todos, pero debemos observar una conducta muy diferente porque somos médicos. Y yo digo algo: si yo discuto con alguien, no quiero verle ni la cara, por la sencilla razón de que no quiero tenerle odio y porque puede ser mi paciente y no quiero reconocerlo. A pesar de que de esto ustedes van a tener bastante, o yo les voy a hablar bastante sobre este tema. Y por último, no comentes a otros lo que te dicen los pacientes. Y eso lo va a decir Hipócrates, el secreto médico, el secreto hipocrático. Todo esto está observado entonces en el juramento hindú. Bueno, y como refiriéndome a lo anterior, una colega me dijo lo siguiente: me gustó esta frase, el peor daño que le puedes hacer al paciente es no estudiar. Todo el tiempo debes estar estudiando, todo el tiempo el paciente debe ser un objeto de investigación. Ahora ustedes pueden buscar en las bibliotecas, en los libros de estudio, en los manuales, en internet. El peor daño que puedes hacer al paciente es no estudiar. Nosotros somos estudiantes eternos. Uno de los aportes importantes de la India es el uso del algodón. Cultivaron el algodón 7000 años antes de Cristo. Fueron los primeros en cultivarlo, en usarlos, no solamente como tejidos para vestimenta, el algodón, sino también para su uso médico. Incluso Gandhi utilizó el algodón para tejerlo en casas como una forma de protesta contra el imperialismo inglés, cuando él estaba luchando por la independencia de la India. El algodón entonces para ellos tiene un gran significado, y para nosotros desde el punto de vista médico. Déjenme decirles algo: el algodón se desplazó a la telaraña. La telaraña era utilizada antes del algodón para tratar heridas, era una manera de tratar heridas, de curar heridas. Y entonces el algodón lo desplaza. El algodón entonces proviene de la India. De la India proviene también una planta que se llama Rauwolfia serpentina. De allí se extrae un medicamento, la reserpina, que es utilizado como antihipertensivo. Y en un periodo de tiempo muy largo se utilizó bastante. Hoy en día se usa en combinación con otros medicamentos y también se usa como antidepresivo, ¿verdad? La depresión es algo que nos puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas y sentimos que nos estamos hundiendo, y para eso está la medicina. La Rauwolfia serpentina entonces se utilizó como antihipertensivo y contra la depresión. En la India apareció un tipo de operación que se llama reclinación del cristalino, que es para curar las cataratas. Una catarata es un área nublada en el cristalino que no nos deja ver bien. Generalmente con la edad se desarrolla, pero puede desarrollarse en jóvenes también. Entonces una catarata es un área nublada en el cristalino que no nos deja ver bien. ¿Y qué es el cristalino? El cristalino del ojo es una lente natural que ayuda a enfocar la luz y las imágenes en la retina. Este que está aquí. Y
La cirugía plástica nace con su fruta, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero especialmente con la rinoplastia, la reconstrucción de tejidos que han sido dañados. En la India, las mujeres adúlteras, las mujeres infieles, les era cortada la nariz y había que reconstruírsela, porque ustedes se imaginan, si esa mujer sin nariz iba caminando por la calle, seguramente le iban a gritar, bueno, puta, puta, algo así, ¿verdad? Y entonces se le reconstruía la nariz por el método del colgajo, es decir, parte del tejido se une a la nariz y cuando se va desarrollando este tejido, que se llama colgajo, a partir de allí se reconstruye el órgano. Esto se hace no solamente con la nariz, sino con otras partes, puede ser con la oreja, puede ser con una falta de tejido en algún sitio. Se utiliza el método de colgajo, aparece por primera vez la rinoplastia o la cirugía plástica en la India con susruta o susruta, como lo hemos dicho, ¿verdad? Los hospitales también nacen en la India. Los hospitales nacen en la India. Hospital viene del latín hospes, huésped, hospitalario, el que socorre, el que ayuda. Y el rey Asoka, en el 226 a.C., empieza a construir hospitales. Más después, en la Edad Media, ya con el desarrollo del cristianismo, los hospitales van a ser lugares para la caridad. Se le va a dar otra cualidad, otra característica. Pero vamos a tener en cuenta que por primera vez los hospitales nacen en la India con el rey Asoka. Y refiriéndonos a los hospitales, Marguerite Yourcenar, que es una gran escritora, en Memorias de Adriano dice lo siguiente: una biblioteca es un hospital del alma. Es decir, los hospitales son para curar las enfermedades, pero enfermedades corporales del cuerpo, pero una biblioteca puede ser un hospital del alma. Es decir, cuando tenemos un problema, podemos buscar alivio en los libros, en la lectura, en las lecturas. Y por eso es que ella dijo que una biblioteca es un hospital del alma, un hospital del alma. Y esto lo resumió Montesquieu en la siguiente frase: no he sufrido nunca una pena que una hora de lectura no me haya quitado. ¿Tienes un paciente y no lo entiendes? Busca refugio en los libros, busca la explicación en los libros. ¿Estás deprimido? Busca refugio también en los libros, y a esto se refirió el filósofo Montesquieu.